Excelentísima señora Presidenta, nos dirigimos respetuosamente a usted para manifestar nuestro rechazo terminante a la reforma de pensiones presentada por su anterior ministro de Hacienda, porque aumenta innecesariamente el ahorro forzoso en lugar de disminuirlo, agudizando así la superexplotación de los trabajadores, es decir, la apropiación de parte de sus salarios por el gran empresariado, sin mejorar sustantivamente las pensiones. El brutal y recesivo incremento en el impuesto al trabajo recaerá principalmente sobre los trabajadores, directamente cuando se contratan a honorarios y mediante menores reajustes de salarios cuando es desembolsado por los empleadores, mayoritariamente pequeñas y medianas empresas, pymes, que también son perjudicadas, afectando el empleo y el crecimiento. El ahorro forzoso es apropiado para siempre por el sistema financiero, aunque sea administrado por un ente estatal. Y el que se ha propuesto no toca el grotesco abuso de las AFP, que siguen administrando las cotizaciones actuales, de las cuales se apropian para siempre casi 3/4 y se embolsan casi 1/3 en forma de comisiones y primas netas. Su exministro ha declarado que el ahorro adicional lo pueden administrar los dueños de las AFP. El modesto incremento de pensiones se logra exclusivamente porque uno de los 5 puntos de cotización adicional se destina a reparto, 1 punto, pero resulta anulado por un aumento 4 veces mayor en el ahorro forzoso de trabajadores. 1 para los trabajadores, 4 para los banqueros, que mes a mes se es transferido a la industria financiera y no retornará jamás. Los beneficios a las mujeres se anulan con un incremento de 5 años en su edad de retiro. En todo caso, es significativo que destinando solo el 1% de cotizaciones a reparto, se pueden aumentar las pensiones en 20%, lo que demuestra que esta es la forma de mejorarlas, usar las cotizaciones para pagar pensiones. Adicionalmente, la reforma de su exministro empeora la estúpida práctica fiscal de contraer deuda pública al tiempo que se ahorra en inciertos y onerosos mercados financieros el impuesto que más dinero recauda después del IVA. El incremento propuesto es innecesario para mejorar pensiones. Basta destinar a ello las cotizaciones actuales, en todo o en parte, lo cual mejora las pensiones y las finanzas públicas, al tiempo que reduce la superexplotación y la estupidez fiscal aludida. La capitalización individual nunca dará buenas pensiones. Es un mecanismo de inmoral ahorro forzoso impuesto solo a los trabajadores en beneficio de la industria financiera y el gran empresariado. Opera del mismo modo que las estafas piramidales o Ponzi. De cada 4 pesos recaudados, destinan poco más de 1 a financiar su mísero aporte a las pensiones, que actualmente alcanza a 120.000 pesos por jubilado y cubre el 60% de estas, mientras el otro 40% lo pone el fisco. Se apropian los otros 3 pesos, de los cuales los administradores, AFP y compañías de seguros se embolsan, se echan 1 al bolsillo y transfieren el resto de inmediato a los mercados financieros. Puesto que cada vez sucede lo mismo, es decir, el dinero así apropiado no será devuelto jamás. Las sumas escamoteadas a los salarios mes a mes, año a año, son inmensas y la reforma las incrementa en un 45%, mientras las pensiones promedio suben apenas un 17%. Ello sucedería aunque a cada trabajador le devolvieran íntegramente en jubilaciones sus aportes y las ganancias de estos.
lo que no es efectivo debido a las suculentas comisiones legales y fantasmas de los operadores. Pero si aún fuera a costo cero, como demostró el premio Nobel Franco Modigliani, basta que las cotizaciones mensuales siempre aumenten igual o más que el aporte a pensiones para que el fondo acumulado crezca indefinidamente y no se devuelva jamás. Es lo mismo que echar 4 monedas a una alcancía y sacar una, todos los meses, hasta el fin de los tiempos. El problema es que esta alcancía, en esta no se guarda ni un solo peso, solo papeles que registran quiénes los han sacado de inmediato, los propios administradores y el gran empresariado, principalmente. Cotizaciones, subsidios y pensiones pagadas por AFP y el ente estatal propuesto no será devuelto jamás. Lo utilizan a su amaño y en beneficio propio. La reforma se ufana que a mediados de siglo lo habrá incrementado en un monto similar a su valor actual. En otras palabras, el grueso de las nuevas cotizaciones van a generar un fondo adicional igual al actual, que lo siguen manejando los banqueros. Su exministro, las AFP, el Banco Central y muchos economistas justifican dicha apropiación a perpetuidad diciendo que ha contribuido 1/3 del ahorro nacional. Es decir, lo que el país necesita para renovar, modernizar y engrandecer su infraestructura productiva y generar nuevos negocios. Olvidan que ello constituye una inmoralidad, puesto que dicho ahorro no es responsabilidad de los trabajadores con cargo a sus salarios, sino corresponde íntegramente al empresariado, con cargo al excedente, cuya apropiación es legítima solo si cumplen esta obligación ética: respetar escrupulosamente los salarios. Estos son sagrados, no se tocan. De este modo, las AFP y cualquier sistema de ahorro forzoso son inmorales mecanismos de superexplotación de los trabajadores, es decir, de apropiación de parte de sus salarios por el gran empresariado. El porcentaje íntegro de cotizaciones se exige solo a quienes ganan menos de 2 millones al mes, cifra que la reforma propone aumentar a 3 millones. Los gerentes y altos ingresos cotizan la 10ª parte, la 20ª parte, 30ª parte. Las AFP y el nuevo ente traspasan el grueso de las cotizaciones al gran empresariado, que por otra parte se ha apropiado ya el grueso del excedente de explotación, es decir, aquella parte del valor agregado al Producto Interno Bruto cada año que no se paga en salarios ni en impuestos. Ello resulta aún más irritante en Chile, donde los salarios imponibles representan menos del 30% del PIB, mientras los excedentes, es decir, las ganancias y rentas, representan el 52% del mismo, más de la mitad. En países capitalistas desarrollados, esta proporción es al revés. Los salarios son la mayoría, las ganancias la parte más chica, y no se permite allí el ahorro forzoso. Las AFP promueven el ahorro forzoso con un discurso canallesco, atemorizador, falso e irracional. A los trabajadores de hoy les cuentan el cuento que sus hijos no van a poder mantenerlos cuando jubilen, porque habrá demasiados viejos. Les prometen que ellos lo harán si les entregan el dinero que cotizan mes a mes, en lugar de usarlo para dar pensiones dignas a sus viejos, como hacen todos los países del mundo y Chile antes de las AFP. A sus hijos y a todos sus descendientes los incitarán a la misma canallada: dejar botado a su viejo para pasarles la plata a ellos, supuestamente para que le den buenas pensiones. Mienten descaradamente. Habrá más viejos, por cierto, y en buena hora, gracias a la principal conquista de la modernidad, que consiste en vivir más tiempo. Pero es falso que los hijos de los trabajadores de hoy no podrán mantenerlos. El mayor número de viejos se compensa con un menor número de jóvenes, y el trabajo se hace cada vez más productivo. En 1970, en cada familia, 12 trabajadores tenían que alimentar un viejo y 14 niños en la mesa del pellejo.
Cada uno sostenía a más de uno. Cada 12 tenía que sostener a 15. Hoy, 6 trabajadores sostienen un viejo y 2 niños, 6 a 3. Y el 2050, 2 sostendrán un viejo y medio niño, 2, 1 y medio. Antes, durante semanas, cuadrillas segaban el trigo a echona y cargaban a hombro las gavillas y sacos antes de enviarlos al molino. La misma pega la hace hoy un trabajador cada vez en menos tiempo y nunca más tendrá que sostener a tantas personas como entonces. Es mentira que banqueros pueden sostener a los viejos. No saben esa gente lo que es hornear un pan ni lechar una vaca. Se dedican a comprar y vender papeles, de los cuales nadie se alimenta. Solo los que trabajan pueden sostener a quienes no pueden hacerlo en cada generación, y es su deber. Lo demás es cuento. Quienes soportaron la carga más pesada fueron los abuelos de los trabajadores de hoy. Los mismos que eligieron al presidente Allende, hicieron la reforma agraria, nacionalizaron el cobre, dieron medio litro de leche a todos los niños de Chile. Educación gratuita a 30 de cada 100 chilenos. Los mismos que Pinochet persiguió y asesinó, expulsó de sus trabajos, rebajó sus sueldos a la mitad y quitó sus pensiones. Los mismos que nunca se dejaron avasallar y con sus protestas terminaron con la dictadura. Ellos sostenían a 15 entre 12. Destinar cotizaciones adicionales al ahorro no aumenta nunca las pensiones. En cambio, el dinero traspasado a los banqueros crece de modo obsceno desde el primer mes con su reforma. Los trabajadores nunca pueden juntar suficiente plata para vivir de sus ahorros al jubilar. El 14% del sueldo en promedio ahorrado por 30 años, con rentabilidades irrepetibles de 8%, apenas aporta 120.000 pesos. En el caso de los jóvenes que recién se afilian a las AFP hoy, tendrían que empezar cotizando más de un cuarto de sus salarios en promedio y más de un tercio en el caso de las mujeres para lograr a su retiro al cabo de 4 décadas las tasas de reemplazo de 2/3 de sus remuneraciones imponibles que con reparto se pueden lograr hoy. Esa es la realidad del mercado laboral chileno. La reforma del exministro destina 4% de cotizaciones adicionales a ahorro forzoso, con lo cual las pensiones promedios suben, con la parte de ahorro, suben 303 pesos por persona el primer año, 3 gambas, como dice el pueblo, 16.000 pesos al cabo de una década, 51.000 pesos al cabo de 2 décadas y 103.000 pesos al año 2050, en circunstancias que a esa fecha los salarios imponibles habrán subido casi 700.000 pesos mensuales adicionales. Todo ello utilizando los supuestos del Banco Central y sin considerar el costo de gestión de las cotizaciones adicionales. El ahorro no es capaz de financiar pensiones. El reparto con 1% aumenta en 20%. Las nuevas cotizaciones destinadas al ahorro no suben las pensiones nunca. En cambio, aumentan de inmediato en 45% el dinero contante y sonante trasladado mes a mes desde los salarios al sector financiero para no regresar jamás. Más de 160.000 millones de pesos el primer mes se llevan los banqueros, 300 pesos los jubilados. Casi 2 billones de pesos el primer año. Ahorrar, el segundo impuesto que más recauda, mientras se aumenta la deuda pública, es una gran estupidez fiscal. Sus asesores presentan el ahorro forzoso como un ejemplo de responsabilidad fiscal, el Banco Central también, puesto que evitaría futuros déficits, al mismo tiempo que contraen deuda pública para cubrir los déficits presentes. Estos se originan principalmente, estos déficits, porque el miserable aporte de las AFP al pago de pensiones, 120.000 pesos por persona, obliga al Estado a financiar el 40% restante, pero en total, considerando el sistema solidario, 2/3 de todas las pensiones civiles, aparte de las militares. De este modo, el ahorro forzoso se ha traducido en la estupidez fiscal de endeudarse para ahorrar. ¿Quién haría eso en su sano juicio? Su ministro de Hacienda nomás.
Si se destinan las cotizaciones actuales a pagar pensiones, se puede duplicar su monto actual, ahorrando al fisco todos los subsidios, lo que se sostiene hasta fin de siglo, como le demuestra la propuesta C de su comisión asesora, que nadie ha tomado en cuenta. Ese incremento, cubrir ese incremento con subsidios fiscales, requeriría aumentar la deuda pública mucho más que el ahorro logrado. La capitalización individual es una estupidez para las cuentas fiscales. Perdónenos que le repitamos esto. Y precisamente por este motivo, varios gobiernos, incluidos algunos de centro derecha y ultraderecha, terminaron recientemente con el símil de las AFP, que en décadas pasadas se impuso en varios países de Europa. Excelentísima señora presidenta, todos los antecedentes anteriores se fundan en cifras oficiales y se encuentran a su disposición en la propuesta C de su comisión asesora para el sistema de pensiones. Como le he advertido Hugo Facio, presidente de Senda, en la refutación al Banco Central que le hiciera llegar personalmente a usted hace pocos días, el Instituto Emisor y sus asesores la están desinformando. De usted, estimada presidenta, depende que su nueva propuesta resulte en un alivio inmediato a más de 1 millón de jubilados, como fueron las pensiones solidarias de su primer mandato, o por el contrario, hagan aún más irritante la inmoral apropiación a perpetuidad de cotizaciones que hoy realiza el sistema de AFP. Quedando a su disposición a este respecto, la saluda respetuosamente Manuel Riesco, vicepresidente de Senda.